Buenos días a todas y todos, sean bienvenidos y bienvenidas. Hoy me siento muy privilegiada de estar en medio de dos grandes mujeres que han tenido una trayectoria histórica en el país y creo que oportuno el día de hoy que sean las comentaristas de este informe. Este informe también damos el agradecimiento al Fondo de las Naciones Unidas, UFPA, en la que nos ha apoyado por ese financiamiento y el apoyo técnico de ellos en la presentación del informe, y nuevamente muy agradecidos por UFPA, por el acompañamiento, por el acompañamiento que nos ha dado en la presentación de este informe. Quiero comentar en relación cómo va a ser la dinámica el día de hoy para el comentario. Voy a lanzar una pregunta generalizada a cada una de las comentaristas, a efecto que puedan dar su opinión respecto a la presentación del informe presentado el día de hoy. Quiero iniciar con la maestra Hilda Morales para indicarle cuál es su opinión sobre el contenido del presente informe. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a la Procuraduría de los Derechos Humanos, a la Defensoría de la Mujer, el hacerme partícipe de comentar este informe tan importante. Este informe indudablemente se enmarca dentro de las alternativas que tendrá que tomar en cuenta el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, para tener una versión distinta en cuanto al informe oficial que presente el Estado de Guatemala. Y esto es importante porque generalmente los informes oficiales señalan los avances, lo positivo, pero se olvida mencionar los aspectos negativos. Y podemos decir, luego de escuchar el informe y conocer la realidad que viven las mujeres en Guatemala, que el Estado de Guatemala ha sido irresponsable, no podemos decir indiferente, sino que irresponsable en el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres mayas, garífunas, xincas y no indígenas. ¿Y esto por qué? Porque tenemos en la CEDAW una muestra de un programa que, si el Estado de Guatemala lo cumpliera paso a paso, facilitaría el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. En la CEDAW no se dice que se cumpla inmediatamente todo, pero sí, ya desde 1982, cuando fue aprobada por Guatemala, ratificada por Guatemala, esta convención conocida como la CEDAW, poco se ha avanzado, aunque queramos verlo de manera positiva y sepamos que si confrontamos cómo estábamos en esa época las mujeres en Guatemala con cómo estamos las mujeres actualmente, podemos decir que se ha avanzado, sobre todo desde el punto de vista formal. Pero en cuanto a la realidad y en cuanto a la violencia contra las mujeres, lamentablemente cada día sabemos de mujeres desaparecidas, de mujeres que han muerto por el hecho de la violencia femicida, de mujeres que están siendo violentadas por sus parejas, de mujeres que sufren violencia en el ámbito público, desde el acoso sexual hasta el maltrato físico, emocional y psicológico. Y lamentablemente, a pesar de tener una justicia especializada en Guatemala, que es pionera en Latinoamérica y que ha dado muestras de algunos avances, empezamos a ver como obstáculos en el acceso a la justicia para las mujeres. Tenemos casos en donde las denuncias son desestimadas, en donde no se emiten las medidas de seguridad de manera inmediata o se emiten para un tiempo muy reducido. Tenemos una discrepancia en cómo los juzgados de familia dictan estas medidas cuando se trata de violencia contra las mujeres, y el Ministerio Público y los juzgados especializados hacen caso omiso de estas medidas de seguridad, y por lo tanto, cuando las mujeres van avanzando en su proceso penal, se dan cuenta que no tienen medidas de seguridad. Y eso pues es un obstáculo no solamente al acceso a la justicia, sino sobre todo para la seguridad de las mujeres y para que puedan seguir viviendo sin el temor que nos caracteriza a todas las mujeres lamentablemente en Guatemala. Yo diría que este informe tiene la importancia que señalé anteriormente, pero también
tiene la importancia de marcar el paso para quienes tienen que cumplir con las recomendaciones tengan una luz, tengan un camino a seguir. Afortunadamente tenemos aquí una diputada que va a tomar posesión en enero, y esto pues nos llena de esperanza para que en el organismo legislativo, en donde todavía tenemos un porcentaje mínimo de mujeres diputadas, pueda consolidarse una unión entre las mujeres diputadas, como sucedió con la aprobación de la ley contra el femicidio, a fin de que se conozcan los instrumentos internacionales, los estándares internacionales y nacionales sobre derechos de las mujeres, y se apropien las mujeres diputadas de esa conciencia que debe caracterizarnos a las mujeres, que sabemos cómo es el sufrimiento de las mujeres en el país. Yo diría que algunos puntos muy pequeños hay que señalar en cuanto al informe y a la orientación del informe. En el caso de la búsqueda de partidas presupuestarias, tanto para el acceso a la justicia, para la ampliación de la cobertura geográfica, para el fortalecimiento del INASIF, como para el funcionamiento de la CONAPREV y los CAIMUS. Esto se tiene que dar desde el ministerio o de la entidad a cuyo cargo se encuentre estos programas, estas medidas, estas acciones, y trasladar su proyecto de presupuesto oportunamente. Pero ese presupuesto que se traslade oportunamente a la CEGEPLAN y que se incorpore en el programa operativo anual de cada entidad debe también vigilarse, debe monitorearse para que efectivamente se dé. Si vemos en el informe el año en que se cumplió a cabalidad con el traslado de los fondos a los CAIMUS, si no me equivoco fue en el año 2000, vamos a ver dónde está el cuadrito, fue en el año 2000, en el año 2013, y eso tiene que ver con una respuesta no solamente del Ministerio de Gobernación, sino también del seguimiento que se dio desde la PDH y sobre todo del interés de las integrantes de los CAIMUS, porque en esa época, en ese año, estaba a la cabeza del Ministerio de Gobernación una mujer, que fue la licenciada Eunice Mendizábal, y ante el seguimiento que se hacía desde la PDH y desde el Grupo Guatemalteco de Mujeres había una respuesta mensual para el traslado de la asignación presupuestaria. Pero en otros años ha sido pues un dolor de cabeza, un martirio estar dando este seguimiento, y yo creo que la PDH bien podría hacer este monitoreo, y también desde el organismo legislativo, que en algunas oportunidades se ha hecho también, pero con mayor incidencia, con mayor exigencia, porque se trata de la protección de la vida y la seguridad de las mujeres. Efectivamente, el día de hoy, como podemos ver, hay muchas sillas vacías. Es que muchas veces los temas no son importantes. Enviamos invitación a varias instituciones que tienen que ver justamente con esta población, pero lamentablemente no han hecho acto de presencia por cualquier circunstancia. En esta parte, para la licenciada Sonia Gutiérrez, hacerle la siguiente pregunta. Derivado de la presentación del informe, ¿cuáles serían las principales acciones que se pudieran realizar desde un nuevo congreso en la cual usted va a ser parte el próximo año? Y como movimiento, ¿cómo ve las impresiones respecto al informe? ¿Y qué acciones se pudieran implementar desde la visión del ejercicio que usted ha tenido a lo largo de su trayectoria, contrastando justamente con el presente informe que se presenta el día de hoy? Saota Anchalalta, quiero ver que Kamalanje Malo. Muy buenos días. También quiero agradecer por la invitación y por ser partícipes de este informe. Sin duda que al escuchar la situación en la cual se enfrentan las mujeres en temas de violencia, son desgarradores ver los datos estadísticos que se reflejan. No obstante, quiero valorar
el hecho de que la Procuraduría de los Derechos Humanos se haya tomado la tarea no solo de conocer la situación en la que enfrentan las mujeres, sino que también emitir conclusiones y sobre todo recomendaciones. A partir de la situación de gravedad en la cual se encuentran, hay recomendaciones a todas las instituciones, es decir, a toda esa institucionalidad estatal tiene una corresponsabilidad para hacer cambiar esta situación y cambiar esos datos estadísticos, lo cual me parece sumamente importante la labor que a través de la Defensoría de la Mujer se está realizando. En relación a las acciones que nosotros, decirles que como bancada WINAC seremos 4 diputados quienes integraremos la nueva legislatura, y desde nuestra bancada hemos diseñado una agenda legislativa. La primera de ellas, que es uno de los ejes importantes para nosotros y justamente se ajusta a las recomendaciones hoy escuchadas, es que queremos priorizar el eje sobre derechos específicos de mujeres, niñez, juventud, adulto mayor, diversidad sexual, entre otros. Sabemos las condiciones de vulnerabilidad en la cual se encuentran estos sectores y por lo tanto sí amerita una prioridad en atención a esta legislación. Sobre ese eje entonces nos interesa de alguna manera resaltar que ya hay un trabajo recorrido, así como lo decía la doctora Hilda, hemos avanzado en reconocimiento a la formalidad de los derechos de las mujeres. La dificultad que hemos encontrado es en la falta de implementación, en la falta de operativización a esa funcionalidad institucional y la implementación de la legislación que de alguna manera que existe en esta materia. Sobre eso entonces comentarles que hemos hecho un ejercicio de revisión también de alguna legislación que ya está en el Congreso, porque creo que no vamos a ir a crear cosas nuevas. Ya hay discusiones, ya hay iniciativas, que lo que no se ha podido hacer es la aprobación de esas iniciativas. Por mencionarles algunas de ellas, tenemos la iniciativa de ley 5398 que se refiere a la ley del Día Nacional de Dignificación y de Acciones Afirmativas a favor de la mujer garífuna afrodescendiente, que la Comisión de Cultura dictaminó favorablemente en el 2018. Creo que es una herramienta que también vendría a coadyuvar principalmente en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Eso es una iniciativa que sin duda a nosotros también nos interesa impulsar. Hay otras iniciativas que ya se encuentran. Dentro de ellas encontramos la iniciativa 5476, que se refiere a la ley que dispone a aprobar la ley sobre la inclusión en el pensum de estudios de la educación en derechos humanos a nivel de ciclos de distintos sectores. Y sin duda, desde la educación, el Ministerio de Educación, en coordinación con otras instancias, también tenemos que impulsar desde la educación primaria y secundaria la educación en materia de defensa y protección de derechos humanos. Es decir, que ahí hay otra iniciativa importante que ya tiene dictamen favorable por parte de la Comisión de Educación. Encontramos otra iniciativa que va en la línea de cómo contrarrestamos y protegemos a aquellas niñas que han sido víctimas de violencia. En ellas encontramos la iniciativa 5376, que se refiere a la ley para la protección integral, acceso a la justicia, reparación digna, transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas. También quiero mencionar la iniciativa de ley que trata sobre la dignificación de las comadronas. Son algunas de las iniciativas que esta legislatura, a pesar de que en su mayoría podemos decir que no ha sido de las mejores que ha producido legislación, pero hay esfuerzos que creo que vale la pena reconocer. El esfuerzo que diputados que ya no van a estar, pero que nos dejan, que creo que es importante. Algunas de estas que yo acabo de mencionar, pues las impulsó la diputada Sandra Morán, Amílcar Pop y entre otros compañeros que ahí están. Queremos también generar el debate y la propuesta
en relación a los derechos sexuales y reproductivos. En este proceso de transición de 4 meses que hemos tenido, pues sí hemos tenido acercamiento con distintos sectores, como grupo multidisciplinario, entre otras organizaciones que nos han manifestado también algunos temas en particular, entre estas que acabo de mencionar y otras que tienen interés. Por ejemplo, hemos escuchado ahí que está el interés de modificar el artículo 202 bis del Código Penal, que se refiere al delito de discriminación. Ya con estos temas son algunas de las discusiones que nos encontramos. Eso es en materia legislativa algunas de las temáticas que hemos estado ya empezando a discutir, analizar, pero sobre todo proponer, ¿no? Es lo que nosotros hemos priorizado en este momento. Y obviamente en materia de fiscalización, que es otra de las tareas que tiene el Congreso de la República, por supuesto que también será velar para que esa institucionalidad en materia de mujeres pues efectivamente cumpla con los objetivos propuestos. De nada sirve tener una institucionalidad sin que tenga presupuesto, es decir, que no, entonces no nos sirve de mucho una institucionalidad que, lejos de que impulse políticas a favor de las mujeres, pues obviamente vemos la ausencia y la irresponsabilidad del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, porque ya son obligaciones en materia internacional y de defensa de derechos humanos. Bueno, son algunos de los planteamientos que quería trasladarles. Muchas gracias. Maestra, en esta parte de lo que manifiesta la diputada electa, ¿qué recomendaciones da usted, derivado de su experiencia, derivado de las acciones que ha realizado en defensa de las mujeres, a la nueva legislatura en el Congreso para cumplir con las recomendaciones emitidas en esta oportunidad por el Procurador de los Derechos Humanos? Bueno, yo quiero hacer un poquito de historia. En el Congreso de la República existió una comisión que se llamaba Comisión de la Mujer, el Menor y la Familia, ligándonos a las mujeres al ámbito privado y comparándonos con la minoridad. Fue la Red de la No Violencia contra las Mujeres la que planteó la necesidad de contar con una comisión exclusiva para los derechos de las mujeres dentro del seno del Congreso de la República. Y también se planteó en esa oportunidad que quien estuviera a la cabeza, quien presidiera la Comisión de la Mujer, siempre fuera una mujer, porque lamentablemente en esa época era siempre un hombre el que dirigía la Comisión de la Mujer, el Menor y la Familia, haciendo a un lado los intereses de las mujeres. En los últimos tiempos vimos también que se dio la presidencia de la Comisión de la Mujer a un hombre. Y esto pues tiene que ver con la reacción que cuando hicimos esta petición desde la Red de la No Violencia contra las Mujeres, manifestaron algunas diputadas que estaban en funciones en la legislatura de esa época. Muy bien, ustedes lo lograron, sí, porque eso fue trasladado al pleno del Congreso, ahí están las actas en donde consta la solicitud de la Red de la No Violencia. Pero ahora, ¿qué mujer va a querer estar presidiendo la Comisión de la Mujer? Yo esperaría que las nuevas diputadas estén empoderadas, tengan esa conciencia de ser mujeres y de defender los derechos de las mujeres y se presten a presidir la comisión y también a formar parte de ella. Eso no quiere decir que no haya hombres sensibles que puedan hacer buenas propuestas dentro del seno de esta comisión, pero la presidencia y el mayor número de integrantes de la comisión, según mi criterio, tendrían que ser las mujeres diputadas. Por otro lado, pues las recomendaciones que se tendrían que dar a la nueva legislatura es de tomar en cuenta no solamente lo que ya está en programa, lo que mencionó la diputada Gutiérrez, sino también pensar en las necesidades actuales de las mujeres, las necesidades que van de la mano con las recomendaciones de la CEDAW y con las recomendaciones del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Lamentablemente vemos que el conocimiento de la CEDAW se ha reducido a un grupo pequeño, igual
que a un grupo pequeño se le ha dado a conocer la Convención de Belén do Pará. Aquí falta mucha divulgación, una divulgación que debe tomarse no solamente como parte de la labor que desempeñe la Comisión de la Mujer en el Congreso de la República, sino la propia Procuraduría de los Derechos Humanos. Hace muchos años, todavía en los años 90, las organizaciones de mujeres de la sociedad civil tomaron de su parte, tomaron como su deber o como su meta hacer del conocimiento de otras mujeres, de mujeres lideresas, de mujeres de base, los derechos humanos de las mujeres, los principios sobre los cuales deben descansar estos derechos y cómo hacerlos valer. Pero esa es una responsabilidad que oportunamente señalamos también en un congreso jurídico y fue trasladado al seno de la Universidad de San Carlos y de la Universidad Landívar, para que también la academia tome en cuenta la divulgación de estos derechos, la formación en estos estándares internacionales y nacionales que garanticen a las mujeres una vida libre de discriminación y de violencia. Y en el caso, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos que también mencionaba la diputada electa que nos acompaña aquí en esta mesa, yo considero que en el informe, volviendo un poco al informe, no se hace mucho énfasis en aquellas niñas que resultan ser madres por el hecho de la violación. La violación, entonces hay que tomar en cuenta esta situación para hacer conciencia en las sociedades cercanas a las niñas, que lamentablemente en su mayor número son niñas indígenas de comunidades a veces remotas, quienes resultan siendo violadas por los hombres más cercanos dentro de su familia, y señalar que esto no es normal, buscar cómo se hacen esas alianzas para que las niñas sean protegidas, para que las niñas no queden como que están inventando quién las violó, no se les crea a las niñas quiénes fueron los violadores, y de esta cuenta, pues desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de los derechos de las niñas y de las mujeres, señalar esto también en el informe. Y recomendaría también que el informe, a pesar de ser un informe para el comité de la CEDAW, se haga llegar al comité de expertas del mecanismo de seguimiento de la Belén do Pará. En mi caso particular yo no lo puedo llevar porque por la independencia, la imparcialidad que existe, que no puedo decir cosas en contra de mi país, aunque las diga aquí y en otros lados, pero en el seno del comité no las puedo decir, que se les haga llegar también a las integrantes del comité de expertas y a la experta que tenga a su cargo el examen de Guatemala, para que tenga parámetros de recomendaciones o de señalamientos que se hagan de parte del comité en el informe específico para el Estado de Guatemala de lo que contiene este informe. Muchas gracias. Diputada Sonia Gutiérrez, de las acciones a considerar, si bien es cierto, también usted ya manifestó las iniciativas que van a retomar ya indicadas anteriormente, ¿qué acciones han considerado impulsar en la agenda legislativa para el fortalecimiento de las institucionalidades? Porque vemos las recomendaciones tanto al organismo judicial, al Ministerio Público, a la Defensa Pública Penal, a todas las instituciones a favor de los derechos humanos de las mujeres, en especial lo relacionado a una vida libre de violencia y sin discriminación. Bueno, aunado a lo que ya mencionaba hace un momento, sin duda hay un grave riesgo a cómo está en este momento la institucionalidad de las mujeres, particularmente cuando vemos en el informe que se nos acaba de exponer la situación en la que se encuentran aquellos centros de atención a mujeres víctimas de violencia contra la mujer. El hecho de que existan
precisamente en estos días estamos en riesgo porque el Congreso de la República está a punto de aprobar un presupuesto en donde prácticamente elimina casi la totalidad del presupuesto destinado a esa institución, ¿no? De tener 9 millones de quetzales destinados, le está dejando casi 300,000 quetzales, y eso es casi ahogar a la institución, y eso es no poder entonces atender a toda esta situación. A pesar de todo eso, vemos que no hay esa voluntad política. Entonces sí es grave el riesgo en el que nos encontramos, y yo creo que muchísimos sectores se han pronunciado en contra de este presupuesto porque precisamente no tienen ningún tipo de enfoque social y mucho menos de defensa de derechos humanos, y esa es una manifestación bastante expresa que yo creo que la sociedad lo está manifestando. Entonces sí vemos el riesgo, estamos retrocediendo. Si se quedara aprobada ese presupuesto como está, vamos a retroceder en materia de atención y protección y defensa a las mujeres víctimas de violencia. Por el otro lado, entonces, nosotros pues nos hemos manifestado en contra de ese presupuesto, y por supuesto uno de los objetivos que pretendemos es que esa institucionalidad tenga la garantía mínima del presupuesto destinado para poder cumplir sus funciones. Hacia eso estamos hablando principalmente, pues vemos la dificultad de CONAPREVI, ¿no? También hemos escuchado ahí el interés de tratar de una iniciativa de ley de CONAPREVI, que entiendo que también ya muchas organizaciones de mujeres también lo están trabajando, y pues no se pudo presentar en esta legislatura, pero si dentro de la siguiente legislatura está, por supuesto que la vamos a impulsar. Creo que es una manera coercitiva para poder obligar al Estado de Guatemala el cumplimiento de estos derechos. Pero no solo en legislación, sino que lo otro es en el tema de la fiscalización, y esa es un poco la oportunidad que tenemos, que desde el Congreso también tenemos la posibilidad de no solo fiscalizar a la institucionalidad en materia de mujeres, sino que a toda la institucionalidad estatal en materia de derechos humanos. Entonces sí tenemos un componente fuerte de pretender fiscalizar que los recursos destinados a estas instituciones pues sean efectivas. Es más, el planteamiento es fortalecerlas, no 9 millones a los caimos, sino que 9 millones no alcanza para todo lo que implica, y viendo las estadísticas de aumento de violencia contra la mujer. Entonces el planteamiento es el fortalecimiento a esas instituciones, empezando por velar que ese presupuesto destinado se cumpla, y lo otro, fortalecer ese presupuesto que ya se tiene. También quería mencionar que dentro de este trabajo, sin duda que vamos a tener que hacer alianzas importantes. En esa perspectiva, quiero trasladarles nuestro análisis en cuanto a cómo podrían moverse las siguientes fuerzas, que van a ser 19 partidos políticos que va a integrar el Congreso de la República. Ya se mencionaban, vamos a ser 31 diputadas en el Congreso de la República de 160, estamos hablando casi un 20% de participación de mujeres dentro de la nueva legislatura. Eso puede también ser una perspectiva importante, aunque también no nos garantiza que todas las que entren pues tengan esa conciencia de mujer, como lo decía la doctora Hilda, pero pues pensemos en que sí vaya a suceder. Por el otro lado, pues yo plantearía, ¿no?, que este informe también se presente a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, porque recordemos que cada partido político pues tiene representación en esa comisión. Entonces no es solo de que citen al Procurador de los Derechos Humanos, sino que también exigirle que esa Comisión de Derechos Humanos pues conozca en principio y de la mano de la PDH esta situación, y buscar los respaldos. Entonces, habemos algunas bancadas con las cuales ya hemos empezado a acercarnos, bancadas con un enfoque progresista, ¿no?, democrático, que yo creo que al menos
pues podríamos ser una fuerza de 20 diputados en el Congreso que podríamos, para empezar, impulsar estas recomendaciones que se nos presenta, pero sí, cualquier iniciativa de ley que queremos la aprobación, pues sí vamos a necesitar siempre 81 votos, ¿no? Entonces sí vamos a tener un trabajo fuerte, intenso, pero yo creo que también el compromiso acá es de quienes vamos a integrar esa nueva legislatura y también que nos hagamos acompañar y exigir de los movimientos organizativos, de esa sociedad civil que sin duda también tendrá que velar y exigir para que sus funcionarios pues cumplan con lo que por mandato de ley establece. Esto no es un tema de que si quiere el Estado cumplir o no, eso es una obligación que debe de cumplir porque ya hay una responsabilidad del Estado de Guatemala y de lo contrario pues estaría, aparte de ser irresponsable, sería pues el Estado el primer violador de los derechos humanos. Finalmente, un mensaje dentro del marco de los 16 días de activismo que estamos empezando justamente a partir del día de ayer en la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia. ¿Qué mensaje pudiéramos trasladarle a las mujeres? Bueno, yo pienso que el mensaje que hay que trasladar a las mujeres en esta época en donde hemos estado viendo una desesperanza, el mensaje tiene que ser de que las mujeres no están solas, de que hay ojos vigilantes de otras mujeres, de las organizaciones de las mujeres, de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de otras instituciones que buscan transformar el status quo, que buscan transformar la situación de las mujeres. Cuesta, es muy difícil, pero hay que avanzar. Con un pequeño paso que se dé, estaremos favoreciendo una vida libre de violencia y de discriminación para las mujeres. Muchas gracias. En los mismos términos, ¿qué mensaje podemos trasladarle a las mujeres en el marco de los 16 días de activismo? Bueno, algo que yo quisiera resaltar es de que esto que ahora tenemos, ¿no?, la situación de gravedad de la situación de las mujeres, sin embargo, tenemos que reconocer que hay derechos, hay leyes, hay institucionalidad, a pesar de las dificultades que hemos encontrado, pero esto también ha sido un esfuerzo de muchas mujeres, es decir, que la lucha de los derechos de las mujeres no hay ningún momento de descanso. Así hemos conquistado los derechos y así vamos a seguir conquistando para que las mujeres estemos libres de violencia y sobre todo que las mujeres vivamos en dignidad. Finalmente ese es el punto, que las mujeres estemos vivas, pero no solo vivas por sobrevivencia o supervivencia, sino que las mujeres gocemos en el pleno ejercicio de nuestros derechos. Y también segundo, que no estamos solas. Creo que hay hay un respaldo social que sin duda se tiene que articular. Hay funcionarios que también empiezan a agarrar conciencia, no como en la dinámica que quisiéramos, pero creo que hay aliados y pues en el Congreso pues espero que así nos vean como aliados también para el combate contra la violencia hacia las mujeres y otras afectaciones que golpean nuestra dignidad. Es decir, que estamos en una lucha de carácter permanente, que no vamos a claudicar hasta que las mujeres estemos en plenitud de derechos. Pues muchas gracias a todas y todos en esta oportunidad, en nombre del señor Procurador Jordán Rodas Andrade, darles el agradecimiento por el hecho de estar aquí presentes.